a mano del orgullo, producía un pueblo que menospreciaba a Dios. Ezequiel dejó claro que el pecado de Sodoma incluía arrogancia, exceso de comida y desatención hacia los pobres. No se limitaba a un solo tipo de inmoralidad, sino que abarcaba la autoexaltación y la completa falta de empatía. Cuando una cultura llega a ese extremo, el juicio se vuelve inminente. Las mismas características se repiten hoy, y no solo en una región o nación, sino globalmente, evidenciando un agravamiento espiritual que trasciende fronteras. Mientras tanto, vemos a Noé como el ejemplo de alguien que, en medio del caos, caminaba con Dios. Era justo e íntegro. Hizo lo que pudo para advertir a la sociedad sobre la tragedia que se avecinaba, pero fue ignorado. Aún así, el Señor lo guió a la salvación dentro del arca que él, por fe, construyó. De igual manera, Lot, a pesar de haber escogido vivir en una tierra rodeada de iniquidad, todavía nutría cierto temor a Dios. Los ángeles lo rescataron poco antes de la destrucción. Estos relatos demuestran que Dios se ocupa de separar a quienes le son fieles, incluso cuando todo alrededor está corrompido. Es una verdad reconfortante saber que, por más que vivamos en un entorno hostil e inmoral, el Señor no deja de ver a quienes lo buscan con sinceridad. Así como sacó a Lot de Sodoma, Él protege y conduce a quienes se refugian en su gracia. Jesús prometió que volvería. La doctrina de la segunda venida no es un mito ni una leyenda, es una esperanza firme para los cristianos. No sabemos el día ni la hora exactos, pues Él mismo dijo que esos detalles solo pertenecen al Padre. Sin embargo, dejó señales para que discerniéramos la época y no fuéramos tomados por sorpresa. Habló sobre la multiplicación de falsos profetas, guerras, hambrunas, pestes y el enfriamiento del amor en la tierra. Son realidades que podemos reconocer en nuestro tiempo, y cada una encaja como indicio de que el desenlace de la historia está cerca. El mundo avanza en su camino de rebeldía, pero los discípulos de Cristo deben permanecer vigilantes y sobrios, guardando la fe y proclamando el Evangelio mientras haya oportunidad. Tal como en la época de Noé y de Lot, la sociedad moderna sigue cada vez más escéptica o indiferente ante las alertas. Hay quienes se burlan de la idea del rapto, tildándolo de superstición. Hay quienes se aferran a teorías que tratan de explicarlo todo de forma natural, negando la intervención divina. Pero si la palabra revela que habrá un gran acontecimiento en el que los fieles serán tomados por Cristo, la incredulidad del mundo no anula la verdad establecida desde la fundación de los tiempos. Cuando llegue ese día, no habrá una segunda oportunidad para quien ignoró todas las advertencias. Será como en el diluvio: la puerta del arca se cierra y las aguas se adueñan de todo. Será como en Sodoma: cae fuego del cielo, Existencia sobrenatural para mantenerme firme en mi caminar contigo, aun cuando el sendero se torne empinado y difícil. Que en cada momento de debilidad pueda recordar que no camino solo, que tu poder infinito obra en mí y a través de mí. Permite que tu gracia me sostenga cuando mis fuerzas se agoten, que tu espíritu me impulse cuando sienta que no puedo continuar, que en mi debilidad tu poder sea magnificado y que cada victoria alcanzada sea un testimonio de tu fidelidad y grandeza, obrando en este vaso de barro. Amado Dios, con corazón de padre, madre, pongo en tus manos protectoras a cada miembro precioso de mi familia. Como el águila que cubre a sus polluelos con sus alas, te pido que guardes sus entradas y sus salidas, que tu manto de protección los cubra donde quiera que vayan. Protégelos de todo mal y peligro, visible e invisible. Guarda sus pasos y rodéalos con tus ángeles guardianes. En este mundo lleno de incertidumbres y amenazas, sé tú su refugio seguro y su fortaleza inquebrantable. Derrama tus bendiciones abundantes sobre nuestro hogar, que tu presencia santa llene cada espacio y cada rincón de nuestra casa. Que al cruzar nuestro umbral, todos puedan sentir la calidez de tu amor y la paz de tu presencia. Te pido que tu amor sea el fundamento inquebrantable de nuestras relaciones familiares, el pegamento divino que nos mantiene unidos aún en medio de las diferencias y desacuerdos. Cultiva en nosotros la paciencia para sobrellevarnos, la sabiduría para comprendernos y la gracia para aceptarnos tal como somos. Te suplico por la unidad en nuestra familia, que los lazos de amor que nos unen
se fortalezcan cada día más. Enséñanos el arte sagrado del perdón, que podamos liberarnos del peso del rencor y la amargura. Ayúdanos a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar juntos las alegrías. De manera especial y con corazón quebrantado, te ruego por aquellos familiares que se han alejado de ti, que han tomado senderos distintos a tu camino. Que tu amor incansable los alcance donde estén. Que tu luz penetre la oscuridad que los rodea y que tu espíritu los traiga de vuelta al hogar de tu amor. Usa nuestras vidas como testimonio vivo de tu gracia, que a través de nuestro amor y ejemplo puedan ver tu rostro y experimentar tu amor transformador. Padre misericordioso, mi corazón se une al tuyo que late con compasión por todos aquellos que sufren en cuerpo y espíritu. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ya sea espiritual, familiar o financiera. Napoleon Hill enseña que las mayores fortunas de la historia fueron construidas en tiempos de crisis. Personas que entendieron que, cuando la mayoría entra en pánico, surge el campo más fértil para aquellos que mantienen la claridad mental, la disciplina y la visión. Pero esa visión no nace del azar, nace de una mente entrenada y, más aún, de una fe inquebrantable. Aquí hay una verdad que pocos se atreven a decir. No es el mercado el que te quiebra, no es la inflación la que destruye tu prosperidad, no es la crisis la que arruina tu vida financiera. Lo que te destruye es el miedo, el pánico, la mentalidad derrotista. Y todo eso es fruto de una desconexión con la fuente, con Dios como refugio y fortaleza. Cuando el texto dice, no temeremos, está enseñando una de las leyes más poderosas tanto de la Biblia como de la ciencia del éxito. El miedo paraliza, la fe mueve montañas.
Quien opera en la frecuencia del miedo, toma decisiones apresuradas, vende activos a la baja, se desespera, abandona proyectos y se esconde. Quien opera en la frecuencia de la fe, observa, espera, actúa estratégicamente, compra oportunidades que pocos ven, expande cuando otros están retrocediendo. Esto no es una visión mística, es una realidad comprobada en la historia de los negocios, las finanzas y la vida de toda persona que prospera. Y por eso, tanto el Salmo 46 como las enseñanzas de Napoleon Hill se alinean perfectamente. Ambos están diciendo lo mismo en lenguajes distintos. Solo prosperas si tu mente es más fuerte que el caos externo. Pero esa fuerza no nace de la nada. Nace del entendimiento de que, aunque la tierra se remueva, aunque los montes se estremezcan, Dios sigue en su trono. Él no pierde el control. Y quien está alineado con esa verdad, tampoco lo pierde. Capítulo 3. Hay un río. La mente abastecida por la fuente de la abundancia. En el versículo 4 del Salmo 46, encontramos una de las imágenes más profundas y poderosas de toda la Biblia, cuando se trata de provisión y estabilidad, incluso en medio del caos. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Esto es más que una simple metáfora espiritual. Es una revelación de cómo funciona la abundancia en la vida de quien decide alinearse con Dios y con sus principios. Mientras el mundo vive en sequía, escasez, desesperación y crisis, la palabra revela que existe un río constante, inagotable, que no depende de las circunstancias externas. Es la fuente de provisión, inspiración, claridad mental y abundancia que proviene directamente de Dios. Y aquí se encuentra uno de los mayores secretos Esas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmos, capítulo 37, versículo 3 al 11. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Salmos, capítulo 50, versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5 al 7. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Historia humana cuando es necesario. Después del diluvio,
La actividad de los ángeles caídos parece haber cambiado. Mientras que la interacción directa con humanos, como se describe en Génesis 6, ya no es mencionada, vemos su influencia continuando de otras maneras. En Deuteronomio 32, 17, Moisés advierte al pueblo de Israel: sacrificaron a demonios, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Aquí, vemos a los ángeles caídos haciéndose pasar por dioses, desviando la adoración debida al Creador hacia ellos mismos. Esta táctica representa un cambio significativo en su estrategia. En lugar de interactuar directamente con los humanos, como lo hicieron antes del diluvio, los ángeles caídos ahora operan entre bastidores, manipulando los sistemas religiosos y culturales de la humanidad. Se aprovechan de la tendencia humana hacia la idolatría, presentándose como divinidades dignas de adoración. Esta forma de engaño es particularmente peligrosa, pues corrompe no solo el comportamiento humano, sino también su comprensión espiritual y su relación con el verdadero Dios. En el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús enfrentándose frecuentemente y expulsando demonios. Marcos 1, 23 a 26, relata uno de estos encuentros. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate, y sal de él». Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos, y clamando a gran voz, salió de él. Estos encuentros demuestran el poder y la autoridad de Jesús sobre los ángeles caídos, así como su misión de liberar a la humanidad de su influencia. Es notable que los demonios reconocen inmediatamente quién es Jesús, llamándolo el Santo de Dios. Eso sugiere que, a pesar de su rebelión, los ángeles caídos aún tienen un conocimiento profundo de la realidad espiritual. El miedo expresado por el demonio, «has venido para destruirnos», indica que están conscientes de su destino final y del papel de Jesús en su juicio. La facilidad con que Jesús expulsa al demonio demuestra su autoridad suprema sobre todas las fuerzas espirituales, buenas o malas. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Dios permite que los ángeles caídos continúen existiendo y ejerciendo influencia en el mundo? Las Escrituras no nos dan una respuesta directa, pero podemos inferir algunas razones. En primer lugar, la existencia continua de los ángeles caídos sirve como un testimonio de la justicia y la paciencia de Dios. En 2 Pedro 3, 9, leemos: que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 al 8. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Habacuc 2, 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gálatas 3, 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tus... Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 al 22. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto,
Alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Es su fidelidad. Salmos, capítulo 32, versículos 7 y 10. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el nombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 30. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos,
capítulo 11, versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus... Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 12, del 1 al 31. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Salmos, capítulo 34, versículos 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Isaías, capítulo 57, versículo 14 al 19. Y se dirá: construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno, ni estaré para siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable, por perversa. En mi enojo, toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Salmos, capítulo 34, versículos 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Isaías, capítulo 57, versículo 14 al 19. Y se dirá: construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno, ni estaré para siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable, por perversa, en mi enojo, lo he castigado. Le he dado la espalda. Están constantemente en conflicto con el reino de Dios y su servicio. Debemos estar preparados para luchar en el reino espiritual, donde no podemos ver la batalla. La tercera misión del arcángel Miguel es la guerra en el cielo. La guerra estalla en el cielo, con Miguel y sus ángeles de un lado, y el dragón y sus ángeles del otro. Esto ocurre en medio de la tribulación, como se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, y ya no había lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado fuera, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Él fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. El dragón fue tan completamente derrotado que perdió su posición, y él y sus ministros fueron lanzados a la tierra. Este no es su destino final, sin embargo. Los cielos pueden alegrarse por la partida del dragón, pero es una noticia terrible para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es corto, y resolvió desatar su furia lo más ampliamente posible. Satanás no está actualmente en el infierno, aunque ciertamente está en camino. Miguel y las fuerzas del cielo derrotan al dragón, y el diablo es arrojado a la tierra. Enfurecido, Satanás parte para guerrear contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme el testimonio de Jesús, como se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces, el dragón se enfureció con la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El enfrentamiento es necesario, y a nadie le gusta, pero necesita hacerse para corregir, purificar y unificar la comunidad. La historia de Lucifer, de gloria a maldición, presenta una personalidad referida como Lucifer.
La raíz latina de Lucifer significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer era retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era uno de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en el ejército celestial de Dios. Sin embargo, en algún punto, Lucifer cometió un grave error. Desafió a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 18. Él les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago». Aquí, Jesús describe a sus discípulos una escena que él presenció en el cielo. Este evento ocurrió antes de la encarnación de Jesús como hijo de María. Él los advirtió contra los peligros de permitir que el orgullo los controlara. La escena que describió fue el juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer. Lucifer ocupaba una posición de honor única en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versículo. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Habacuc 2, 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gálatas 3, 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni... En Filipenses 1:6, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu obra en mí no está terminada. Recibo por fe la transformación que solo tu espíritu puede producir. Como dice 2 de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es el milagro del verdadero arrepentimiento. No solo dejar de hacer lo malo, sino ser transformados a la imagen de Cristo. Gracias, porque el arrepentimiento que tú produces no lleva a la desesperación, sino a la esperanza. Es un arrepentimiento que mira hacia el futuro con expectativa, confiando en que tus propósitos de bien para mi vida no han cambiado a pesar de mis tropiezos. Padre Celestial,
Hoy celebro ese aspecto maravilloso de tu carácter, que es la misericordia divina. Proverbios 28:13 promete misericordia para aquellos que confiesan y se apartan. Qué privilegio poder acercarme a un Dios que no solo perdona, sino que también muestra compasión activa hacia quienes reconocen sus faltas. Tu palabra declara en Lamentaciones 3, del 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué consuelo saber que tus misericordias se renuevan cada día, ofreciéndome un nuevo comienzo por tu gracia. Te alabo, porque como dice el Salmo 103, del 8 al 11, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Tu misericordia es inmensamente mayor que mis faltas. Gracias porque tú eres, como dice Miqueas 7:18, un Dios que se deleita en la misericordia. No es solo algo que haces ocasionalmente, sino que es parte esencial de tu naturaleza, algo en lo que encuentras gozo y satisfacción. Este conocimiento transforma mi acercamiento a ti. Ya no vengo arrastrando el peso de la culpa, sino con la confianza de un hijo que sabe que su padre se deleita en mostrar compasión, aun conociendo sus debilidades. Te pido un corazón que pueda recibir plenamente tu misericordia. A veces, nuestra historia desde este día sea una historia de abundancia, de generosidad, de bendición. Padre, mientras terminamos esta parte de la oración, sellamos todo lo que hemos pedido con fe. Sabemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tu prosperidad en nuestras vidas será tu gloria manifestada. Gracias porque la prosperidad que viene de ti nunca trae tristeza extra. Es limpia, es pura, es bendición sin consecuencias negativas. Es la clase de prosperidad que podemos disfrutar con paz y compartir con gozo. Señor, entendemos que la prosperidad verdadera incluye tener favor con las personas correctas. No queremos solo tener dinero, queremos tener conexiones divinas con personas que nos ayuden a cumplir tu propósito para nuestras vidas. Pedimos prosperidad en creatividad, que nuestras mentes sean fértiles para generar ideas nuevas, soluciones innovadoras, maneras creativas de resolver problemas. Queremos ser personas que aportan valor donde quiera que vamos. Padre, queremos la prosperidad que viene con tener una mentalidad abundante, que no pensemos desde la escasez, sino desde la abundancia, que no vivamos con miedo a que no haya suficiente, sino con la confianza de que en tu reino siempre hay más que suficiente. Pedimos prosperidad en disciplina, que tengamos la fuerza de voluntad para hacer las cosas correctas, incluso cuando no tengamos ganas. Que podamos mantener buenos hábitos que nos lleven hacia el cumplimiento de nuestros sueños. Señor, queremos prosperar en la capacidad de perdonar. Que nuestros corazones sean tan llenos de tu amor, que sea fácil perdonar a los que nos han lastimado. Que no permitamos que el resentimiento bloquee el flujo de tus bendiciones en nuestras vidas. Pedimos prosperidad en paciencia. Que sepamos esperar tu tiempo perfecto, sin desesperarnos. Que podamos disfrutar el proceso, no solo el resultado. Que entendamos que cada temporada tiene su propósito en nuestro crecimiento. Padre, queremos la prosperidad que viene con tener el corazón limpio, que podamos dormir tranquilos, sabiendo que hemos hecho lo correcto, que nuestras decisiones estén alineadas con tus principios, aunque a veces sea más difícil. Pedimos prosperidad en la capacidad de amar,
Que nuestros corazones sean grandes para amar a nuestra familia, para servir a otros, para cuidar de los necesitados. Que el amor sea la fuerza que guíe todas nuestras acciones. Señor, queremos prosperar en sabiduría financiera, que sepamos cómo ganar dinero de manera honesta, cómo ahorrarlo con inteligencia, cómo invertirlo con sabiduría y cómo gastarlo con propósito. Que seamos buenos ejemplos de administración para nuestros hijos. Pedimos la prosperidad que viene con tener una visión clara del futuro, que sepamos hacia dónde vamos, que tengamos metas claras, que podamos planificar con sabiduría, pero siempre dependiendo de tu dirección. Padre, queremos prosperar en la capacidad de adaptarnos a los cambios, que cuando las cosas no salgan como esperamos, podamos ajustarnos con gracia, que veamos los cambios como oportunidades de crecimiento, no como